Muy buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Vázquez Cervantes. Soy el maestro de física y en esta ocasión les voy a presentar eh, algunos problemas que tienen que ver con la parte estática y dinámica para sistemas de partículas, donde ya nos va a interesar entender y comprender cómo se da la dinámica y en este caso la estática para sistemas de partículas, partículas que se mueven o simplemente partículas que quedan en estática. En este caso, pensando en un sistema donde se están ejerciendo fuerzas y dichas partículas tienden a presentir una aceleración o simplemente estar en estática, que significa que su aceleración es cero. Para ello es importante recordar lo que viene siendo las leyes de Newton, y aquí se las plasmo. Las leyes de Newton son las leyes empíricas que nos describen de una manera muy aproximada el comportamiento de la naturaleza, de la mecánica a nivel clásico. En otras palabras, cómo se comporta la naturaleza cuando las velocidades de las partículas o de los sistemas que uno está estudiando o analizando son pequeñas en comparación con la velocidad de la luz. Y estas son relaciones empíricas que han funcionado y describen perfectamente los sistemas clásicos con una muy buena aproximación. No perfectamente, sino con una muy buena aproximación. Ya cuando el sistema comienza a ser mucho más complejo, las leyes de Newton, que son unos modelos matemáticos, leyes empíricas, que dan unas muy buenas aproximaciones de lo que sucede a nuestro alrededor, resulta más conveniente utilizar otra metodología, otra nueva forma de describir los sistemas a partir de energías. Le llamamos famoso hamiltoniano el famoso hamiltoniano y lagrangiano, que es utilizando ya la mecánica lagrangiana, sino no la mecánica newtoniana, ya que la mecánica newtoniana, para que usted pueda describir un sistema, requiere conocer todas las fuerzas que actúan sobre el sistema y que lo perturban, de tal manera que el sistema se acelera o simplemente se mantiene en estática. A comparación de la mecánica lagrangiana, pues usted lo que requiere es conocer las energías del sistema. Cuando el sistema ya es mucho más complejo, como lo es en el caso de la robótica, resulta más conveniente utilizar la mecánica lagrangiana para hacer la descripción del sistema y conocer las ecuaciones del movimiento del mismo sistema. Y ya posteriormente se podrá analizar eso en otra sesión con unos temas más especializados. Por este momento solamente nos vamos a quedar hasta la parte de la descripción de la mecánica newtoniana. Y aquí les enumero lo que viene siendo y hago mención de las leyes de Newton. La primera ley nos dice que cualquier objeto permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme o en el reposo mientras no haya un agente externo que actúe sobre él. Básicamente esta ley nos dice que un sistema en reposo y un sistema a velocidad constante son sistemas equivalentes. La velocidad constante y el reposo son sistemas equivalentes y no los podemos distinguir. Ambos sistemas se considera con una aceleración nula o aceleración cero. Y esto va a ser importante para el primer problema que les voy a plasmar a continuación. La segunda ley nos dice que una fuerza la definimos como una masa que percibe una cierta aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley, a grandes rasgos, nos dice que a toda fuerza le corresponde una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Y esta ley aplica mucho cuando estamos estudiando sistemas, tanto en estática como en dinámica, donde dichos objetos están colocados sobre una superficie. Y aquí va a ser muy relevante la llamada fuerza normal, que a continuación en los problemas que les estén enumerando les haré mención. Comencemos con el primer problema, que tiene que ver con estática. ¿Qué es la estática? Es simplemente describir un sistema en el cual está siendo afectado por fuerzas y de alguna manera la sumatoria de las fuerzas totales es cero. En otras palabras, que la aceleración en todas las direcciones es nula. Este primer problema nos dice que una fuerza T actuando a un ángulo de 30 grados por encima de lo horizontal, se requiere para arrastrar un bloque de 20 kilogramos hacia la derecha a una velocidad constante. Nos preguntan cuál es esa fuerza T que se requiere a ese ángulo para arrastrarlo sobre el horizontal. Nos dan
la masa de dicho bloque y que se va a arrastrar en la dirección horizontal a una velocidad constante hacia la derecha. Nos dan el coeficiente de fricción, es estático y cinético, que se da sobre la superficie. En este caso, dicho coeficiente de fricción es una relación de cómo las partículas con dicha caja van ejerciendo fricción. Ahí se estudia también un sistema muy interesante porque las partículas de la caja, que están compuestas por moléculas particulares de un material especial, hacen fricción con otro material que en este caso será la superficie, y cómo estas fuerzas de restitución se van dando. Esta va a variar dependiendo qué tipo de material se esté utilizando. No necesariamente siempre va a ser 0.2. Esta va a depender del tipo de material y claramente de la superficie sobre la cual se está arrastrando dicho material. Entonces, visualicemos un diagramita más o menos como se los muestro en esta imagen. Y aquí lo que podemos percibir es justamente la fuerza T que ala esa cajita, y justamente de manera natural, como tenemos un coeficiente de fricción cinético, dado que se va a dar un movimiento, este coeficiente de fricción cinético es simplemente una fuerza de restitución que evita que la caja se mueva. Pero esta caja se va a mover debido a que esta fuerza, la sumatoria de fuerzas, en este caso queremos que esa velocidad constante, significa que todas las fuerzas que actúan sobre la caja tienen que ser cero. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la caja? No solamente son estas dos, sino también tenemos lo que viene siendo el peso de la caja, que actúa en la dirección y la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es una fuerza debido a la tercera ley de Newton, que evita que la caja se hunda sobre el material. Es una relación inmediata del hecho de que observemos que los objetos no se hundan sobre las superficies que las coloquemos. Ahora, ya teniendo nuestro llamado diagrama de cuerpo libre de este sistema, que como se los muestro aquí, teniendo el siguiente paso va a ser que podamos escribir explícitamente cómo se verían estas fuerzas que actúan sobre dicha caja. Cómo se ven explícitamente estas fuerzas o estos vectores, porque a fin de cuentas son vectores. Se plasman de la siguiente manera. La fuerza de restitución o la fuerza de fricción es una fuerza que actúa en la dirección X, y dicha fuerza de restitución es el menos negativo del coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Así se define la fuerza de restitución cuando va en contra del movimiento. Siempre se pone al movimiento. Y así es como lo vamos a escribir de esta manera. Esta va a ser la manera apropiada para realizar los cálculos. Ya simplemente les muestro aquí cómo se reescribía en términos de los vectores canónicos, que en este momento de este paréntesis, de esta igualdad para acá, no va a ser relevante. Solamente será relevante verlos de aquí para acá, que en este caso quiero que se queden con esta parte de aquí, que va a ser la forma en la cual vamos a escribir dicho vector. Ahora, la fuerza normal simplemente es una fuerza que actúa en la dirección positiva y nos vamos a quedar con la que les marco aquí en negritas. Esta va a ser la forma en la cual la vamos a denotar, y ya simplemente les muestro aquí cómo lo podrán encontrar ustedes en un libro escrito en términos del llamado los vectores canónicos. Igual, la misma historia para el peso se escribiría de esta manera, en forma de vector, ya con sus componentes respectivas. Y para la tensión que la ala, pues hay una tensión en la dirección X y una tensión en la dirección Y. Dichas componentes, de acuerdo a las funciones trigonométricas, las podemos escribir en términos de T, donde T viene siendo la magnitud de la fuerza, que la ala, y el coseno y el seno de las respectivas direcciones. ¿Cómo tenemos estas componentes? Simplemente de lo que sabemos de trigonometría y de lo que ya les he mostrado a lo largo del curso, de cómo descomponer un vector en sus componentes X y su componente Y. Aquí simplemente les muestro lo que viene siendo cómo podrían escribir ese vector en términos de los vectores canónicos, que por este momento no van a ser tan relevantes, pero simplemente hacerles mención que esos vectores son los llamados la base canónica para un espacio bidimensional, que nos reproducen y que nos
permiten dictaminar la geometría de un espacio bidimensional o R2. En este caso solamente nos vamos a quedar con lo que les marco en negritas. Aquí sería más bien con esta parte de aquí, no tal cual con esta descripción. Y teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, nos vamos a dar cuenta que en las dos direcciones, tanto en X como en Y, las aceleraciones van a ser cero. ¿Por qué es cero en Y? ¿Por qué la aceleración es cero en la dirección Y? Porque el sistema no se está acelerando, no vemos que, no percibimos que se mueva en esa dirección. Cuando usted analiza un sistema y de una manera infiere que no tiene movimiento en esa dirección, su aceleración es cero. En este caso, como es una caja que se está desplazando en la dirección X solamente, su aceleración en Y es directamente cero. Ahora, ¿por qué les digo que en X también es cero? Es cero porque estamos considerando que se está jalando a velocidad constante. Y por la misma definición de aceleración, la velocidad en un punto después y en un punto inicial van a ser exactamente iguales, y eso va a determinar que la aceleración también en la acción X sea cero. ¿Quién es esta F? Esta F es la fuerza total del sistema. ¿Qué nos está diciendo? Que no hay fuerza, que la sumatoria de fuerzas en la sumatoria de fuerzas totales que actúan sobre el sistema es completamente cero. Ahora bien, esa F tiene que ser la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre el sistema? En este caso, la fuerza de restitución, la fuerza normal, el peso y la tensión que ala la caja. Si usted hace la sumatoria de fuerzas, sumamos esos vectores, los expresamos en componentes como lo podemos ver aquí, y simplemente lo que tenemos que hacer es hacer una suma de vectores. Si usted hace una suma de vectores, la fuerza total nos va a quedar de esta manera, que sería la fuerza total del sistema. En este caso, ya habíamos visto que esa sumatoria de fuerzas es cero en las dos direcciones. ¿Qué significa? Que obtenemos esta relación vectorial donde tenemos que este vector es igual a este vector. Esta es una relación vectorial. ¿Y en qué sentido una relación vectorial se cumple o cuál es su significado? El significado de una relación vectorial es que componente a componente los vectores son iguales. De esta manera obtenemos las dos siguientes relaciones. Estas dos relaciones que les plasmo aquí y que les muestro son las relaciones que nos van a permitir conocer la magnitud de la tensión que ala la caja y la fuerza normal que evita que la caja se hunda. Si ustedes pueden notar, todos los demás componentes como el coeficiente de fricción cinética, el ángulo, la masa, la gravedad, son términos conocidos, son constantes. ¿Qué es lo que acabamos de obtener aquí? Básicamente lo que entendemos en matemáticas como un sistema de ecuaciones, en el cual nuestro problema físico se redujo a un problema de matemáticas. Ya simplemente sería cuestión de que calculemos cuál es esa magnitud de la tensión que ala la caja y añadirla con el ángulo que lo compone para hacer mención de cuál es la fuerza, que es la pregunta inicial, con la que se ala la caja para que el sistema se comporte o se dictamine de la manera como nos lo escriben al comienzo. Entonces, como ya les mencioné, nos queda un sistema de ecuación lineales, de dos variables, la cual podemos implementar un método del cual ustedes ya son expertos y resolver ese sistema. ¿Qué fue lo que yo propongo? ¿Qué es lo que yo les propongo que hagan? Tenemos nuestra ecuación. Posteriormente, nos conviene despejar t coseno de t, para así conocer cuál es el valor de la tensión. Fíjese que nos da mu sub k, la fuerza normal multiplicándose sobre el coseno del ángulo. ¿Qué es lo único que no conocemos? La fuerza normal. ¿Qué vamos a hacer? Tomar la otra ecuación, sustituir lo que vale la magnitud de la fuerza de tensión, sustituirlo para así que usted sea capaz de despejar la fuerza normal. Nos queda de esa manera en la cual despejamos ese término que es mg que está restando, para el otro lado pasa sumando. Posteriormente sacamos como factor común la magnitud de la fuerza normal, y ese término del paréntesis se pasa despejando, dividiendo para el otro lado. De esta manera ya tenemos lo que viene siendo la
la relación que nos permite calcular la fuerza normal en términos de cantidades que sí conocemos. Conocemos la masa, conocemos la gravedad, conocemos el ángulo a cual se ala la caja y nos dan a conocer cuál es el coeficiente de fricción cinético. Posteriormente, simplemente es cuestión de sustituir ese valor de n en nuestro valor de la t, en este caso la magnitud de la tensión, sustituyendo los valores y haciendo un poco de álgebra, nos puede quedar la expresión que nos permita calcular dicha tensión. Ya lo único que magnitud de la tensión, ya lo único que nos queda por hacer es sustituir los datos que nos da el ejercicio, teta igual a 30, mu sub k igual a 0.2, masa de 20 kilogramos y g de 9.81. Simplemente es cuestión de sustituir y si usted realiza dichas operaciones en la calculadora, aproximadamente le va a dar 40.62 newtons. De esta manera, la respuesta del problema es que la tensión con la que se ala la caja para que el sistema se pueda mover a velocidad constante en la dirección X hacia la derecha es que dicha tensión tenga una magnitud de 40.62 newton con una inclinación de 30 grados. Esa sería la respuesta del ejercicio. Y en otro ejercicio posteriormente les mostraré ya cuando el sistema se está acelerando y cuando la aceleración ya no es nula y ya el sistema se encuentra en lo que le llamaríamos dinámica. Esto es todo por este video y los veo en el siguiente.